especialmente. Bueno, al grano. Bienvenido. Gracias, María Jesús. Gracias por acompañarnos. Este cuarto paquete económico, ¿no es cierto?, lanzado por el Ejecutivo. ¿De qué se trata en buen cristiano y cómo va a beneficiar finalmente a los jóvenes y también a las pymes? Perfecto. El gobierno está apuntando esencialmente en establecer un régimen laboral especial, enfocado o dirigido hacia los jóvenes, y que va de alguna manera a establecer ventajas a ambas partes. Para los jóvenes van a facilitar la inserción y su inserción laboral en general, y a las empresas va a permitir reducir sus costos laborales. Si me preguntas a quiénes va dirigido este régimen, te puedo decir que para las empresas esto va dirigido en general a todo tipo de empresas del sector privado. Y en cuanto a los trabajadores, son jóvenes entre 18 y 24 años que tengan cualquiera de estas dos características. La primera, que se encuentren que este sea su primer trabajo, que su primer trabajo sea justamente estar asociados a este régimen especial laboral. O segundo, que aún cuando no sea su primer trabajo se encuentre en una situación de desempleados o desocupados. Y estar desocupado bajo los términos del proyecto quiere decir una persona que no tenía un empleo por lo menos en los últimos 90 días naturales. Ahora, a un joven le preocupa, ¿no es cierto? Y en realidad siempre nos preocupa cuando hablamos de trabajo, y más aún si es tu primer empleo, si eres profesional o no, si eres técnico o no, si estás cursando algún estudio, y sobre todo tu régimen laboral, que es muy importante. Hablar de la formalización laboral habla también, por ejemplo, de las facilidades o del apoyo que se dé desde el Estado, por ejemplo, para las pymes. Correcto. ¿Qué le espera al joven que por primera vez viene a trabajar? Excelente pregunta, María José. Este régimen contiene una serie de características que yo las clasificaré de esta forma. Por un lado, tiene características diferenciadas con el régimen general. Digamos, por ejemplo, en cuanto a beneficios, las vacaciones para los jóvenes ahora no serían 30, sino van a ser 15. El periodo de prueba, que en general es de 3 meses, para el caso de los jóvenes van a ser de 60 días, con lo cual es un beneficio para ellos. En cuanto a la indemnización por despido, en el caso del régimen general para contratos temporales, es una remuneración y media por cada mes que falte para que termine el contrato. En el caso de los jóvenes va a ser de 20 remuneraciones diarias, con un tope de 120 remuneraciones, mientras que en el régimen general el tope es de 12 remuneraciones mensuales. O sea, es decir, se reduce la indemnización por despido. Y se reduce también el tiempo de prueba de 3 a 2 meses. Así es, se reduce también, así es correcto. Ahora bien, también hay una exclusión de beneficios, porque el proyecto tal cual como está redactado excluye las gratificaciones legales, excluye la CTS, excluye la asignación familiar. Yo diría que lo excluye indirectamente porque el proyecto menciona que este régimen comprende una serie de beneficios. Ahí lista remuneración vacacional, descanso semanal, descanso por feriado, y como te digo, no menciona las gratificaciones, ni la asignación familiar, ni la CTS. Entonces, yo creo que como una propuesta, este proyecto debería un poco, yo creería, aclarar o excluir expresamente estos beneficios, ¿no? Eso no estaría de más en todo caso, realizarlo, ¿correcto? Para que no haya ningún tipo de discusión ni confusión a la hora de aplicarlo. Ahora, un tema importante es lo que tú mencionabas. ¿Qué pasa con las MIPE? Hay una serie de incentivos aquí para las empresas para poder utilizar. Hay una serie de incentivos de tipo general, es decir, aplicables a todos, y un tipo de incentivos dirigidos específicamente a las micro y pequeñas empresas. El incentivo general es un crédito tributario, es decir... ¿Que se le otorga a quién? Se otorga a las empresas. Es decir, una empresa, según el proyecto, que contrate a sus trabajadores bajo este régimen, está obligada a capacitar a su personal joven. Entonces, el gasto o lo que yo invierta en esta capacitación lo voy a poder utilizar como un crédito tributario al impuesto a la renta de la empresa, ¿correcto? Hasta un tope de 2% de la planilla, del costo de la planilla. Estamos hablando de una pyme o de una MIPE formal. Estamos hablando que este beneficio es un beneficio general para todas, incluyendo las pymes, incluyendo las pymes, ¿correcto? Y este beneficio en realidad ya existe uno muy parecido para las pymes, o sea que ellos tendrían un doble, o sea, pues si ya están acogidos a este primero, eventualmente pueden también recibir y además el beneficio que siempre tienen las MIPES es que hay una serie de exoneraciones, es correcto, que ellos lo pagan. Es correcto. Ahora, pasamos al incentivo específico para las pymes. ¿Cuál es? Si yo contrato a un trabajador bajo este régimen durante mi primer año, el Estado va a asumir el costo de salud por ese trabajador. Entonces, digamos, es un incentivo interesante. Ahora, claro, hay una salvedad, salvo que la empresa unilateralmente rompa el vínculo laboral y en ese caso, digamos, no habría esta suerte
Perdón, si la empresa rompe este vínculo laboral de manera unilateral, intempestivamente, ¿qué derecho laboral le involucra o cubre, en este caso, al trabajador? Al trabajador la indemnización por despido, ¿no? Que como te digo, en este caso sería de 20 remuneraciones diarias por cada mes que falte para que su contrato concluya. Concluya. Así es. Perfecto. Ahora, este paquete, el ministro de Economía, ¿no es cierto?, habló justamente de este paquete de medidas, no sé si un paquete, pero digamos medidas económicas para reactivar la economía del Perú. ¿Por qué estamos en un momento de reactivar la economía, por ejemplo, en temas como la desaceleración, que se involucra un poco más el tema o el factor internacional que el tema interno en sí? Explícanos. Sí, por supuesto. Indudablemente, lo que pase en las grandes economías tarde o temprano nos va a llegar a afectar. Y creo que es una medida totalmente precavida el hecho de una vez diseñar estas medidas de reactivación de la economía. Y el tema laboral es un tema importantísimo, básico, que muchas empresas en realidad lo han estado pidiendo. Y creo que es un momento oportuno. Claro. Ahora, el ciudadano de a pie, el peruano en general, se pregunta, digamos, está bien, pero, digamos, ¿cómo le va a beneficiar? ¿No es cierto? Otra pregunta que te quisiera hacer, por ejemplo, es el comportamiento de la inversión privada, que va de la mano del riesgo país y el nivel de confianza que ofrecemos para precisamente seguir invirtiendo en el Perú. ¿Cómo estamos? Es correcto. En cuanto a la inversión privada, efectivamente, ¿no? Uno de los puntos a los cuales lamentablemente nos ubicaba en un punto, en un nivel bastante difícil en cuanto a inversión privada, era justamente el tema de las barreras burocráticas, el tema de los costos laborales, ¿correcto? Y yo creo que esta propuesta de crear un régimen laboral juvenil que te permita facilitar no solo la inserción de los jóvenes al trabajo, sino por el lado de las empresas, acogerse, además de coger un régimen temporal de beneficios reducidos, sino también a unos incentivos, de alguna manera te va a poder mejorar ese tema y fomentar la inversión privada en el país, ¿no? La caída de la minería, ¿cómo obviamente nos afecta? Somos un país en el que la actividad económica de la minería es básico, ¿no es cierto? Como por ejemplo podría hablarte también después de la PYME, que mueve gran parte del 70%, me parece, en lo que se refiere al movimiento económico y al generador, digamos, del PBI, o el indicador como el PBI, que está creciendo creo al 3%. Lo que dices es muy importante. Las PYME es sin lugar a dudas, porque uno a veces piensa, ¿quién cumple, digamos, los derechos laborales? De las grandes empresas siempre se dirigen las inspecciones a las grandes empresas, pero en realidad el grueso del país se mueve alrededor de las PYME. Entonces, creo que este proyecto, al apuntar a beneficios dirigidos a ese tipo de empresas, va a generar, yo creo, finalmente una influencia bastante grande en el ámbito laboral. Algunas personas escuchamos, digamos, los expertos en economía dicen, bueno, la economía mundial está pasando por una crisis y siempre involucra y obviamente te afecta. Sin embargo, dicen, al Perú no le afecta tanto. ¿Cómo estamos en los niveles de trabajo, de generación de empleo, de los lugares donde, por ejemplo, creo que va a haber un presupuesto especial cuando están en el quintil de la pobreza o en el primer quintil de la pobreza, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, a los pobladores del interior del país? Danos alguna noticia. Mira, como efectivamente dices, ¿no? Algunos pueden ser escépticos de decir, bueno, lo que pasa afuera en realidad nunca me va a afectar. Pero si te das cuenta, en realidad hay bastantes estudios, encuestas que justamente revelan, y sobre todo del interior del país, podrás creer que en realidad el desempleo, digamos, la dificultad de poder encontrar un trabajo, y sobre todo para los jóvenes, es altísimo. Entonces, y justamente este proyecto de ley trata justamente de digamos, salvar este tema, porque han detectado que los jóvenes de 18 a 24 son los que tienen la tasa más alta de dificultad al momento de insertarse laboralmente. Entonces estamos tratando también, creo, con este proyecto de poder resolver este problema. Este proyecto fue ya enviado por el Ejecutivo. Así es. ¿No es cierto? Al Congreso. De urgencia. He visto el proyecto de ley firmado por la Presidenta del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, Ollanta, que es el documento que nos has traído. ¿Y en qué situación está? Está todavía, entiendo, a revisarse y ser aprobado, ¿correcto? Entiendo que se espera que se apruebe tal cual. Bueno, ya está en la cancha del Congreso. Así es. Ahorita. Esperemos entonces novedades positivas y a seguir trabajando, ¿no? En reactivar la economía. Por algo necesitamos seguir reactivando esa economía. ¿El crecimiento del Perú del cierre del 2014 en cuánto se estima? En un 5 o 6%, entiendo. 5 o 6%, muy bien. Bueno, seguimos en otra ocasión hablando de temas económicos. Gracias al abogado laboralista Daniel Francisco por acompañarnos esta mañana y hablándonos de esta iniciativa económica por parte del Ejecutivo. Nos vamos al corte a esta hora, amigos. No se vaya cuando regresemos.
Le contaremos mucho más. Los clubes se pronuncian por la ley de seguridad, de qué se trata, cómo les afecta. Recordemos que las barras bravas, ahora se ha anunciado también por parte del Ministerio del Interior, drones para detectar a estas barras bravas, entre otros temas, el deporte, la seguridad, un tema interesantísimo al volver, no se lo pierda. Pero también, por supuesto, la Teletón, amigos, 2014, 5 millones de soles es la meta. Vamos a venir en vivo y en directo desde San Isidro. Arrancamos con la Teletón en TV Perú, por supuesto, ininterrumpido desde las 11 de la noche de ayer, y seguimos 2 días para decirle sí a los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios. No se vayan.